Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio para mí poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Ese es usted. Eh, Antes de iniciar, darle gracias a cada uno de ustedes que se conectan a través de este medio para poder escuchar el mensaje, la palabra de verdad de Dios. Eh, bueno, el tema de hoy se titula Los entendidos entenderán. Vamos a tratar de redimir el tiempo lo más pronto posible. Vamos al libro de Daniel 12:3. Daniel 12:3. Y dice, declaramos y recibimos que los ojos de tu entendimiento son alumbrados, que el Señor abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender cuál es su perfecta y buena voluntad que en nuestras vidas, que es a través de su palabra. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que hay entendidos, esos son los elegidos del Señor. Usted es un entendido, diga si ahí mismo yo soy un entendido, porque tengo la mente de Cristo. Dice que los entendidos, también hay gente que no entiende, por más hábil que sea el encantador, dice, son como el áspid, ¿no? Como esa serpiente que no tiene oído para oír, por más hábil que sea el encantador. Quiere decir que ya hay un grupo de entendidos, por eso dice los, ¿entiende? Entenderán y resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. Dice que resplandecerán. ¿Qué es un resplandor? Es lo que se avecina de lo que viene. Es la luz de lo que viene. Ese es el resplandor, ¿no? Como cuando usted lleva, no sé, en la oscuridad una linterna, ¿no? La luz, el resplandor de la luz va primero abriendo ese camino, pero realmente quien lleva la luz eh, es usted, que en este caso es Cristo, es el que lleva la luz, pero ese resplandor somos nosotros, aquellos que hemos entendido. Dice, por eso los entendidos resplandecerán. Es la luz va abriendo el camino. Por eso Juan el Bautista, que dice que él venía a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Él era la voz que clamaba en el desierto. De la misma manera somos nosotros. Es usted, soy yo, aquellos que clamamos. Somos la voz que clama en el desierto. Porque es así, en este desierto tan desolado que el sistema religioso tiene a las congregaciones un sistema corrupto de entendimiento. Y ahí nosotros estamos clamando en ese desierto. Somos la voz que clama en el desierto. Estamos preparando, estamos dando ese resplandor para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así son los entendidos, que resplandecerán como esa luz. Vamos a Segunda de Tesalónica.
Segunda de Tesalónica 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Acabamos de decir que el resplandor de su venida somos aquellos que estamos predicando esta palabra, aquellos que hemos creído, los entendidos, dice. Esta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos ese resplandor, y dice que y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra que pronunciamos y anunciamos en este desierto, con esta palabra, que es la palabra de gracia, la palabra de verdad, y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros somos ese instrumento que el Señor ha utilizado para matar a cuyo inicuo, que es el hijo de perdición. Es este sistema religioso que hoy por hoy ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Pero dice que Él lo matará con el resplandor de su boca. Nosotros estamos aquí, somos esa punta de lanza, somos esa saeta que el Señor ha cogido para su venida. Estamos preparando el camino para el Señor. Somos el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra. Dese cuenta. Lo que siempre decimos, no es por obra, no es por tu fuerza. Es ese sistema religioso, es el inicuo. Por obra de Satanás, con gran poder, mire, preste atención, con gran poder y señales. Y prodigios mentirosos. Prodigios son milagros. Aquí ya te decimos todo que el Señor ha hecho por nosotros, con gran poder y señales y prodigios. ¿Quiénes hacen señales, prodigios, milagros? Ya el Señor los hizo. Solo tenemos, que creer a su palabra. Señor, tú levantaste a un paralítico. Yo lo creo. Si estoy, qué sé yo, en una silla de ruedas, creo, Señor, en tu palabra. Si tú lo hiciste con él, lo haces conmigo. Es esa relación íntima, usted con el Señor. La ley y los profetas fueron hasta Juan, dijo Jesús. No necesito que alguien me profetice algo. Gloria a Dios, aquel que tiene el don de profecía. El don ya no es una exclusividad, como los profetas del antiguo pacto. Bueno, eso ya lo hemos dicho. No vamos a profundizar en eso. El 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos del diario. O sea, porque su salvación está en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero dice que no recibieron con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mira, esta gente que hace muchas cosas, mucho, entre comillas, milagros, van a venir con engaños de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, no escucharon la palabra, el amor de la verdad de esta palabra para ser salvos. Ellos son aquellos que, por cuanto no han creído a la verdad, Dios les manda un espíritu de estupor para que crean a la mentira.
qué maravillosa palabra es esta la que el Señor nos dejó, pero todavía se aferran al antiguo pacto. Por lo menos si cumplieras todo lo que el antiguo pacto dice, la ley, que la cumplas correctamente como es. Pero la cumplen a mitad, por lo cual, por eso que dice que el Señor vino a ser siervo de la circuncisión porque nadie podía cumplir la ley. Y aún son cristianos judaizantes que hay en la iglesia. Y muchas ya no son ni siquiera iglesias, sino que son sinagogas, con estos poderes engañosos de prodigios, señales. Esto está en la Biblia, en la palabra del Señor, ahí está nuestro contentamiento. Regresamos al libro de Daniel, regresamos al antiguo pacto, a Daniel 44, Daniel 12, ahí mismo donde estábamos, Daniel 12:10. Muchos serán limpiados. Mire que dice muchos, no dice que serán todos. Acuérdese que el Señor vino, dio su vida por sus escogidos. El Señor no dio su vida por los hijos de perdición, sino por sus escogidos. Muchos, por eso dice que muchos. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahí entramos todos. Los elegidos del Señor, ¿sí? Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Se da cuenta que la simiente, hay dos simientes, acuérdese, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Y le dice, usted sabe que en el libro de Génesis dice, y pondré enemistad entre tus dos simientes. Hay dos simientes. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué usted entiende y yo entiendo? Y los demás, usted dice, Señor, tantos años que ha estado los versículos ahí y no entienden. ¿Por qué no entienden? Esa es la palabra que aún, porque está el velo. Aún cuando leen a Moisés está el velo puesto sobre su corazón. Hay gente que nació para las obras de la ley. Y dice todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Sí, por eso Pablo dijo, no es de todos la fe. No es de todos. Hay un pueblo escogido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero los entendidos entenderán. Pero el impío no. Acuérdense. Por más hábil que sea el encantador, no. Isaías 44:18. Isaías 44:18. Vamos a ir rapidito. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Vuelvo y lo repito, no saben, no entienden. Esto es por revelación. Porque cerrados están sus ojos. Leen los versículos y no hay entendimiento, no hay revelación, porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Démosles gracias al Señor. Dice que
El alfarero de la misma masa, del barro, hace un vaso para honra y otro para deshonra. Démosle gracias. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en eso? No. Él es el hacedor del mundo, Él hace como Él quiere. ¿Quién instruirá la mente del Señor? Y usted siéntase contento de que usted es un vaso de honra. Efesios 1:16. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire que Pablo oraba y se recordaba de ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo oraba en sus oraciones, se acordaba y les decía que el Señor alumbre, les dé sabiduría y alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Gracias a Dios, el Señor ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Por eso que ahora podemos ver donde los demás no pueden ver. Somos la luz de en medio de estas tinieblas, de este sistema religioso, de este inicuo que el Señor matará con la espada de su boca, que es la palabra, y con el resplandor de su venida, que somos nosotros. El Señor nos ha levantado y está levantando mucha gente a través de las redes, de muchas formas. El Señor actúa de muchas formas. Usted ha podido ver en los medios de comunicación, hay gente que dice las verdades que a muchos no les gustan, porque han formado de la palabra del Señor un negocio. Pero se está levantando ese pueblo que allá Joel decía, un pueblo como nunca antes ha habido. Es ese pueblo que lleva el resplandor de la gloria de Dios, que estamos clamando en el desierto, estamos preparando el camino para el Señor, para su segunda venida. Aquellos que no tenemos miedo a la persecución porque uno habla cosas que no les gusta y somos vituperiados, injuriados, somos criticados, porque ellos están acostumbrados a ese sistema religioso y muchos lo tienen como por ganancias deshonestas. Continuemos. Dice que el Señor nos ha alumbrado los ojos del entendimiento a sus escogidos. Segunda a los Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, se lee el antiguo pacto, se lee la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sí vio? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aún no están convertidos al Señor. Ah, hermano, pero es que es líder, es pastor, es profeta. Aún no se han convertido al Señor. Es que es entre comillas ahora como los apóstoles. Si él lee a Moisés y aún le queda el velo puesto, y dice que está sobre su corazón.
El velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice. Y aún hasta el día de hoy, cuando la palabra dice que es hasta el día de hoy, es hasta el día de hoy, vaya a cualquier congregación, no voy a decir iglesia porque la iglesia es usted, pero es la congregación, vaya a cualquier congregación, usted va y si ve que ese pastor habla sobre la ley y no sobre la gracia, el velo de Moisés está puesto sobre él, porque esa es la forma de dominar y de someter y de subyugar al pueblo, porque con la gracia no lo pueden hacer, porque la gracia son las cuerdas de amor, pero la ley, ¿y qué dice que la ley? Produce ira. ¿Y la ira qué es? Un fruto de la carne. Eso es lo que es. Hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dios tenga misericordia por aquellos líderes, aquellos hermanos que se conviertan al Señor para que ese velo sea quitado y puedan ver. Es un velo que no logran ver. Leen versículos, y el versículo les es, pero no se dan cuenta. Un ejemplo, Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también, cuando habla de los hijos, está hablando del Padre. Y no se dan cuenta. Dice, no, que eso habla de Jesucristo. No, está hablando del Padre. Está hablando del Padre, que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también, el Padre, participa de lo mismo. Si ven que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no se han convertido al Señor. Vamos a los Corintios 2:16. Pero ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, por eso podemos entender y podemos ver donde ellos no ven. Por eso podemos comprender Hebreos 2:14 y muchos otros versículos. Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina. De Cristo vamos adelante a la perfección, bueno, en fin. Porque tenemos la mente de Cristo, por eso podemos entenderlo. Si no tuviésemos la mente de Cristo, no pudiéramos entender y seguiríamos en el mismo rebaño de ellos, caminando hacia el mismo hoyo. Como un ciego guiará a otro ciego, dice la palabra, los dos caerán al mismo hoyo. Continuamos. Ahí mismo, ahí mismo, 1 Corintios 12, leímos el 16, que es el último versículo. Vamos a leer desde el 6 hasta el 14. Entonces, como tenemos la mente de Cristo, dice Hebreos 2:6, perdón, 1 Corintios 2:6, que es ahí mismo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Por qué hablamos sabiduría? Porque tenemos la mente de Cristo, se ha activado en nosotros. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no es la sabiduría la que usted adquiere en un estudio teológico, en un seminario teológico. Por eso dice que no es sabiduría de este siglo, y en este siglo no están los seminarios teológicos. El apóstol tal, fueron al seminario y siguen con el mismo velo puesto que por Cristo es quitado. Por eso dice sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando la Biblia te dice de este siglo, es ahora.
Esto no es sabiduría del que fue al seminario tal, o que fue a estudiar a Estados Unidos, o que fue a estudiar a Argentina, porque buscan países inclusive para tener renombre. ¿Dónde estudiaste tú el seminario? Lo estudié en Argentina. ¿Dónde estudiaste el seminario? Lo estudié en los Estados Unidos. Para tener mayor, entre comillas, peso, que tienen un título fuera del país. Por eso no es sabiduría de este siglo. Mas si hablamos sabiduría de Dios en misterio, esto es revelado por el Espíritu. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esta sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso que usted ve que hay teólogos que han estudiado aquí y allá, pero no te dicen esta verdad. Siguen en lo mismo que usted, lo mismo ha escuchado hace años y lo mismo te siguen diciendo, porque no se les ha sido revelado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahí está. Es que el reverendo se graduó en el Centro Internacional de Teología. Eso es sabiduría humana. Quiero decirle algo, mi hermano. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, pero déjeme decirle que no hay ninguna ciencia que el hombre pueda inventar, la teología. No hay una ciencia que pueda estudiar a Dios. ¿Quién le dijo a usted, no, es que voy a estudiar teología para estudiar a Dios? Dios no se puede estudiar. Ninguna ciencia puede estudiar al Supremo, al Creador de todas las cosas. Inventaron algo ahí que está bien para con un conocimiento básico, pero eso no lleva a revelación. Para un conocimiento básico del griego, del arameo, del hebreo. Pero eso nos lleva a un conocimiento supremo, que es la revelación, que es a través del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Todo esto es espiritual. Vamos a Juan 8:36. Dios mío, el tiempo corre. 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿El Hijo fue a la cruz o todavía no ha ido a la cruz? Ya fue a la cruz, por lo cual ya somos verdaderamente libres. Esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos entendidos en su palabra. Los entendidos entenderán.
Si el Hijo os libertare, ya somos libres. El Hijo ya vino y Él nos libertó de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del mundo. Ahora se nos ha sido revelado. Él abrió los ojos de nuestro entendimiento. Todo es por Él y para Él. A Él sea la gloria suprema. Y vamos al último versículo para poder terminar, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso hablábamos la semana pasada. La creación gime, que será libertada de la corrupción, de tanta cosa que el hombre ha hecho por la creación, por la tierra, que la ha maltratado de una forma brutal. A la libertad, mira que la creación mismo sabe, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma está esperando esa libertad en la cual Dios nos trasladó. Dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice que o nos trasladará. Dice que ya fuimos trasladados. Él nos trasladó tiempo pasado al reino de su amado Hijo. Por eso que ahora vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Ahí estamos. Ahí están los entendidos. Si usted es un entendido, usted resplandece. La batalla es dura, sí. Y tenemos que decir las cosas que son. Les guste al mundo o no les guste. Somos esa voz que clama allí en el desierto. Nosotros no somos tan duros como Juan. Juan decía, generación de víboras. Nosotros no decimos eso. Dice porque tenemos que dar la palabra sazonada con gracia. Porque uno no sabe si entre medio de todos ellos hay un elegido del Señor que se ha portado de una manera inadecuada, pero puede haber un elegido por lo cual no podemos lastimar a nuestros hermanos. Pero sí tenemos que decir la verdad. Ese es usted, un elegido del Señor, y siéntase en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que el Señor hizo por nosotros no es por su fuerza, no es por mi fuerza. Dice la palabra que no es por la fuerza del caballo ni la agilidad del jinete, sino que es por Dios. Por Él y para Él sea toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, por habernos libertado, habernos abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder ver esta palabra. Y se está levantando tu pueblo glorioso y maravilloso. Gracias a ti, Señor. Mis queridos hermanos, hasta una próxima, que el Señor nos traiga nuevamente con otro mensaje para su amada. Lo que Dios más ama es usted. Hasta una próxima, los declaro bendecidos con toda bendición. Un abrazo.